Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Yamilei Millanao, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti, mi leyenda, por ver mi contenido, de verdad lo aprecio bastante, espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla, por favor cuídate mucho y cuida también de tu familia. También quiero saludar a Jensita, que me escribió: espero salir en tu próximo relato, estoy pendiente a todos los casos que investigas y sinceramente no podría decirte que cada tarde que paso mirando tus relatos me hacen sentir más segura de que la gente no es siempre lo que crees, y gracias a ti puedo tener más seguridad y saber de qué tipo de personas estoy rodeada. De todo corazón te deseo lo mejor. Mucho éxito en esta etapa tan maravillosa que estás cruzando, suerte, y espero que tu vida esté llena de luz. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para escribir estas palabras, las valoro con lo profundo de mi alma. Te deseo también lo mejor, espero que las cosas en tu vida estén muy bien, que tu familia también se encuentre muy bien. Te envío un fuerte abrazo cósmico, mi leyenda, muchísimas gracias por tu apoyo. La noche cae sobre Chihuahua con una calma engañosa. En las calles del fraccionamiento Jardines de San Agustín, el aire huele a tierra mojada por la reciente lluvia. Las risas de los niños aún resuenan a lo lejos, mezclándose con el canto de los grillos. Nadie imagina que la oscuridad de esa noche cobijara una tragedia. Bajo la tenue luz de las farolas del parque, un pequeño de solamente 8 años juega sin preocupaciones, ajeno al peligro. Esa tranquilidad provinciana pronto se hará añicos. Esta es la historia real de Yaciel Giovanni Castellano Loya, un niño cuyo destino conmocionó a Chihuahua y vistió de luto a toda una comunidad. Aquí te presentaré el caso, con todos los detalles de una investigación y todo lo que se ha descubierto de esta terrible verdad. El 2 de julio de 2025 transcurriría como un día común, hasta que la noche trajo consigo el inicio de una pesadilla. A eso de las 11 de la noche, Yaciel Giovanni, un niño alegre de apenas 8 años de edad, jugaba en un pequeño parque sobre la calle Circuito Maniqueo, muy cerca de su casa. Vestía una playera blanca estampada con su personaje favorito, Sonic, unos pantalones de mezclilla, tenis blancos y un rompevientos rojo que le había puesto su madre para protegerlo de la lluvia intermitente. A esa hora tardía, aún quedaban algunos vecinos en el área, y una niña compañera de juegos lo acompañaba bajo la tenue luz. La madre de Yaciel, Guadalupe Loya, no se encontraba en casa. Trabajaba en un turno nocturno, confiando en que su esposo cuidaría del pequeño en su ausencia. Abraham Alejandro, de 24 años, era la pareja de Guadalupe y figura paterna para Yaciel. Aquella noche, Abraham vigilaba a distancia mientras el niño se divertía. Sin embargo, en un momento dado, sintió el llamado de la naturaleza y decidió entrar a la casa. Solo serán un par de minutos, pensaría. Dejó a Yaciel jugando bajo la llovizna, riendo con su amiguita, y se alejó confiado. Al regresar, su corazón se hundió. Yaciel ya no estaba en el parque. La oscuridad parecía más profunda de pronto. El columpio aún se mecía vacío, empujado por el viento húmedo. Abraham miró alrededor con desesperación creciente, llamando «Yaciel, Yaciel», pero no obtuvo respuesta. En esos instantes iniciales, quizá intentó convencerse de que el niño se habría ocultado jugando alguna broma inocente, pero los segundos pasaban y Yaciel no aparecía. Preso de la angustia, Abraham buscó primero en los alrededores inmediatos, detrás de los arbustos, entre los juegos infantiles, incluso dentro de la casa, por si acaso
el niño hubiera regresado sin que él lo viera. No hubo rastro. Los vecinos, que aún no dormían, se alarmaron al escuchar los gritos y pronto se unieron a la búsqueda con linternas improvisadas. «Ayúdenme a encontrarlo», clamó desesperada Guadalupe Loya cuando llegó a casa y se enteró de la noticia, suplicando a los agentes y voluntarios que ya se congregaban en el lugar. Guadalupe había arribado alrededor de las 11 de la noche, al terminar su jornada laboral, y fue entonces que Abraham le notificó la ausencia del niño, en un acto tardío que levantaría sospechas más adelante. Según el relato inicial de Abraham a la policía, estaba en el parque aquí por la casa, andaba con una niña jugando, y en lo que vine al baño, en ese ratito, no supe si se lo llevaron o si el niño salió y alguien se lo llevó, y ya no apareció, explicó con voz temblorosa. Esa versión pintaba la escena de un rapto oportunista ocurrido en cuestión de minutos, mientras el responsable de cuidarlo se ausentaba brevemente. Guadalupe escuchaba atónita, sintiendo que el mundo se le desmoronaba. En un descuido de segundos, su único hijo, su chaparrito hermoso, como solía llamarlo, había desaparecido. La desesperación se apoderó de ella. «Me siento desesperada porque no lo encuentro y pues apenas tiene 8 años. Es mi único hijo», repetía entre sollozos. Pronto se dio aviso a las autoridades. Patrullas de la policía estatal y municipal acudieron al fraccionamiento mientras los vecinos encendían luces y recorrían las calles a pie. Durante la madrugada del jueves 3 de julio, un operativo de búsqueda se desplegó entre el fraccionamiento San Agustín, la colonia Praderas del Sur y otras zonas aledañas del sur de la ciudad. Se revisaron lotes baldíos, parques cercanos, casas en construcción. Los familiares y voluntarios peinaron incluso la antigua vivienda de la familia, pues llevaban poco tiempo habitando aquella colonia, y tocaron en cada puerta del circuito pidiendo noticias. En esa comunidad unida, todos aportaban un granito de esperanza. Unos prestaron linternas, otros proporcionaron café caliente para aguantar la vigilia bajo la llovizna, mientras que las autoridades activaron los protocolos de emergencia, incluyendo la alerta Amber, difundiendo la fotografía y señas particulares de Yaciel por redes sociales y medios locales. La imagen del niño sonriente, con su cabello corto y un lunar en forma de triángulo en la manita derecha, circuló rápidamente junto al clamor colectivo. «Ayuden a encontrar a Yaciel Giovanni». Las horas transcurrían lentas y crueles. Guadalupe, con el corazón encogido, recorría una y otra vez el parque maldito donde se perdió su hijo, como esperando encontrar en la hierba algún indicio milagroso. En la penumbra, cada sombra era un engaño, cada sonido un sobresalto. «¿Dónde estás, mi niño?», susurraba para sí con la voz quebrada. El miedo se coló en cada rincón del fraccionamiento. Las luces azules y rojas de las torretas pintaban las fachadas de las casas, reflejando la angustia de una comunidad entera. Nadie pegó ojo aquella noche. Todos se unieron en la búsqueda frenética, alimentados por la esperanza tenue de encontrar a Yaciel con vida. Sin embargo, el amanecer del jueves trajo consigo un presentimiento amargo, como si el alba intuyera la tragedia que estaba por revelarse. La mañana del 3 de julio amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo de Chihuahua y una llovizna fina continuaba calando el ánimo de todos. Tras más de 12 horas de búsqueda incesante,
El cansancio empezaba a notarse en los rostros de policías y voluntarios, pero nadie quería rendirse. Los equipos de rescate ampliaron el radio de rastreo conforme avanzaban las horas. Fue alrededor del mediodía cuando un escalofrío recorrió la espalda de todos los involucrados. En un terreno baldío contiguo al circuito maniqueo, muy cerca de donde se le vio por última vez, alguien divisó algo fuera de lugar. Entre matorrales húmedos y basura acumulada, yacía abandonada una bolsa de plástico negra. Al aproximarse, los agentes sintieron un golpe de realidad en el pecho. Dentro de esa bolsa, cubierto de lodo y sin señales de vida, encontraron el cuerpecito de Yaciel Giovanni. La noticia cayó como un rayo. «Lo encontramos, sin vida», comunicó con voz sombría uno de los policías por la radio. En ese instante, todo ruido pareció extinguirse en el entorno. Los pájaros enmudecieron y por un segundo eterno, el mundo mismo contuvo el aliento. Guadalupe, que se hallaba a unos metros, vio a los oficiales agitarse y corrió hacia ellos, solo para ser interceptada suavemente por una mujer policía que negó con la cabeza, con lágrimas asomándose en los ojos. Un grito desgarrador brotó de la madre al comprender. Un alarido de dolor primario que rompió el silencio. «No, mi niño no». Varios vecinos que esperaban noticias se abrazaron al escucharla, contagiados por un llanto colectivo. La tragedia se había confirmado entonces. Yaciel había sido asesinado. El lugar del hallazgo pronto fue acordonado con cinta roja de precaución, delimitando la escena del crimen que antes fuera solo un lote vacío donde jugaban los niños y se tiraba basura. Ahora, ese pedazo de tierra se volvía un escenario macabro, imposible de borrar de la memoria del vecindario. Bajo la lluvia ligera, los peritos de la Dirección de Servicios Periciales llegaron con sus trajes blancos y guantes de látex para procesar minuciosamente el área. Tomaron fotografías bajo diferentes ángulos. La bolsa negra semiabierta mostrando el cuerpecito inerte, las huellas en el lodo circundante, cualquier indicio que pudiera servir como pista. Con sumo cuidado y reverencia, levantaron el pequeño cuerpo de Yaciel y lo colocaron en una camilla forense. Más de uno tuvo que apartar la mirada ante la escena. Era demasiado doloroso ver extinguida aquella corta vida que tantas esperanzas había movilizado horas antes. Los paramédicos ya no pudieron hacer nada, salvo cubrir el cuerpo con una sábana y entregarlo al servicio médico forense para su traslado. Algunos vecinos arrodillados rezaban en voz baja un Padre Nuestro bajo los paraguas, mientras otros se retiraban con el rostro entre las manos, incapaces de contener el llanto. «No lo puedo creer. ¿Por qué a él?», murmuraba una señora con la voz rota, mientras un voluntario le ofrecía apoyo para caminar. Todos sabían que la inocencia de su colonia se había roto en 1000 pedazos. La confirmación oficial llegó en frío lenguaje burocrático, aunque detrás de él latía la consternación general. El cuerpo sin vida del menor Yaciel de 8 años, reportado como desaparecido desde la noche del 2 de julio, fue localizado alrededor del mediodía del 3 de julio en un predio cercano a la colonia Circuito Maniqueo. En cuestión de minutos, la noticia inundó los titulares locales y las redes sociales. Encuentran sin vida a Yaciel Giovanni. El fiscal de distrito, zona centro, comunicó públicamente el fallecimiento del menor que apenas un día antes aparecía en la alerta Amber con la etiqueta de desaparecido. Chihuahua entera sintió un nudo en la garganta al enterarse.
El cuerpo de Yaciel fue trasladado al laboratorio forense, donde los médicos legistas realizarían la necropsia de ley para establecer con certeza qué le ocurrió en sus últimas horas. Los rumores ya corrían de boca en boca, que si había huellas de violencia, que si estaba amarrado, que si algún desconocido malévolo rondaba el barrio. La incertidumbre se mezclaba con la rabia y la tristeza. Aquella tarde las autoridades pidieron paciencia y prudencia. Se comprometieron a investigar a fondo y reservar los detalles para no entorpecer el proceso. Pero la comunidad ya exigía respuestas. ¿Quién le había hecho daño a ese angelito? ¿Cómo llegó su cuerpo a ese baldío inmundo? ¿En qué momento exacto ocurrió todo? Las preguntas flotaban en el ambiente pesado mientras la lluvia finalmente cesaba, dejando en el terreno baldío solo el barro, la cinta de precaución ondeando al viento y un pequeño zapato blanco extraviado entre la maleza, mudo testigo de una terrible tragedia. Con el hallazgo del cuerpo, la búsqueda se transformó de inmediato en una investigación por homicidio. Ya no se trataba de encontrar a un niño perdido, sino de atrapar al responsable de un crimen tan atroz. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió una carpeta de investigación por homicidio y otros posibles delitos, y puso la mira en el entorno más cercano al menor. Desde el primer momento, las sospechas recayeron en Abraham Alejandro, el padrastro de Yaciel. Él había sido la última persona en ver al niño con vida, y las inconsistencias de su relato inicial empezaban a salir a flote. La comunidad, que al principio le tuvo compasión por ser el afligido padre que perdió al niño de su cuidado, pronto comenzó a mirarlo con reprobación y horror a medida que se conocían más detalles. La tarde del viernes 4 de julio, apenas un día después del trágico descubrimiento, la Fiscalía anunció la detención de Abraham Alejandro, de 24 años, como probable responsable. Inicialmente, la acusación formal fue por omisión de cuidados, un cargo que sonaba menor para la magnitud de lo ocurrido, pero que permitió asegurar al sospechoso mientras se profundizaban las indagatorias. Al fin y al cabo, Abraham era el encargado de la seguridad de Yaciel en ausencia de la madre y había fallado terriblemente en protegerlo. Sin embargo, pronto quedaría claro que su falla no fue solo por descuido. Los resultados preliminares de la autopsia fueron reveladores y escalofriantes. El servicio médico forense informó que Yaciel Giovanni había sido víctima de un ataque con arma blanca, es decir, apuñalado múltiples veces. Al menos una de las puñaladas perforó su pulmón, causándole una insuficiencia respiratoria fatal. Aunque las autoridades no detallaron el número exacto de heridas, sí dejaron claro que se trató de un ataque múltiple y violento, descartando cualquier versión de un accidente. Aquello no podía ser obra de un secuestrador improvisado que actuó en segundos. Era el resultado de una agresión deliberada. La hazaña quedó evidenciada en el pequeño cuerpo maltrecho de Yaciel, un nivel de crueldad que un especialista describiría posteriormente como rasgos de bestialidad criminal al analizar este caso. El giro más indignante de la investigación llegó con un dato que heló la sangre de todos. Las pruebas forenses confirmaron que Yaciel también fue víctima de agresión íntima. La inocencia del niño había sido profanada de la manera más vil. Este hallazgo reforzó la principal hipótesis de los investigadores. El responsable no era un extraño al acecho en la noche.
sino alguien del círculo íntimo, alguien en quien Yaciel confiaba. Todas las miradas apuntaban de nuevo a Abraham, el padrastro del menor de edad. Al profundizar en la línea de tiempo, los agentes notaron algo sumamente sospechoso. Abraham no reportó la desaparición de Yaciel de inmediato, sino que esperó hasta que Guadalupe, quien es la madre, llegara a casa cerca de las 11 de la noche para dar la alarma. Ese lapso de tiempo resultaba crítico. ¿Qué había ocurrido realmente antes de las 11? ¿Por qué Abraham no llamó al 911 en cuanto notó que Yaciel no estaba en el parque? En conferencia de prensa, el fiscal del estado, César Jauregui, fue contundente. Ya tenemos una investigación muy avanzada, en donde creo que vamos a imputar al padrastro del niño. El niño nunca estuvo perdido y tenemos elementos como para imputarle la responsabilidad a su padrastro. Aquellas palabras retumbaron en los medios. Nunca estuvo perdido. La afirmación implicaba que la historia del rapto en el parque era una farsa y que probablemente el crimen ocurrió dentro de un entorno controlado, antes de montar la escena de la desaparición. La comunidad recibió esta noticia con mezcla de alivio y furia. Alivio de saber que no andaba suelto un secuestrador de niños al azar. Furia al confirmar que el monstruo podría haber estado puertas adentro. Padres y madres en el fraccionamiento San Agustín apretaban los puños al pensar que mientras ellos ayudaban a buscar al niño, el asesino quizás caminaba entre ellos simulando angustia. Algunos recordaban ahora detalles que en su momento pasaron inadvertidos. La aparente calma fría de Abraham durante la búsqueda nocturna, sus contradicciones al narrar lo sucedido, o cómo evitaba el contacto visual. Jamás estuvo perdido, declararon con amargura las autoridades, y esa frase caló hondo en los vecinos que se sintieron engañados. A medida que la evidencia se acumulaba, la fiscalía reconfiguró los cargos. El sábado 5 de julio, cumplido el plazo legal de retención por la omisión de cuidados, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Abraham Alejandro por los delitos de violación y homicidio. La imputación formal describía un caso atroz. El padrastro había agredido íntimamente al niño y luego le quitó la vida a puñaladas, intentando encubrir el crimen fingiendo una desaparición. La sociedad chihuahuense, al conocer estos pormenores, quedó atónita y enfurecida. Las redes sociales se inundaron de mensajes de una indignación absoluta hacia el sospechoso. Los niños no se tocan, escribían muchos en señal de repudio y dolor. Durante esos días, trascendió incluso un detalle perturbador. El mismo día en que asesinaron a Yaciel, su padrastro Abraham había acudido a solicitar información para ingresar a la policía municipal. Era como si en su mente retorcida hubiese intentado aparentar normalidad y hasta interés por la ley, quizás consciente de que pronto estaría en la mira policial. Este dato, difundido por la prensa local, dejó una sensación más agria, pues mostraba a un individuo capaz de la más cruda doblez. Con Abraham detenido y enfrentando cargos gravísimos, Guadalupe Loya tuvo que enfrentarse a una realidad insoportable. La persona en quien había confiado para cuidar a su hijo, su compañero de vida, resultaba ser el presunto autor del peor daño. Recordó con dolor aquel instante en que llegó del trabajo y encontró a Abraham con rostro desencajado, diciendo que Yaciel no aparecía. Ahora entendía que detrás de ese gesto había más que preocupación, tal vez culpa.
tal vez miedo a ser descubierto, porque algo era claro y es que la traición era doble y devastadora. En medio de este torbellino, el abuelo de Yaciel alzó la voz con la rabia impotente de quien ha perdido sangre de su sangre. En su perfil de redes sociales colocó un moño negro en señal de luto y escribió un mensaje estremecedor. Los niños no se tocan. Mi chaparrito hermoso, me vas a hacer mucha falta, hijo. Te voy a extrañar, mi hijo. Te arrebataron la vida de una forma muy cobarde, pero eso no se queda así. Esas palabras, eso no se queda así, resonaban como un clamor de justicia y venganza contenida. La familia estaba destrozada, pero determinada a que la muerte de Yaciel no podía quedar impune de ninguna manera. Las autoridades, por su parte, hacían lo propio para afianzar el caso. Agentes investigadores regresaron al fraccionamiento para realizar una segunda inspección minuciosa en la escena del crimen y sus alrededores. La tierra seguía mojada y mostraba huellas y perturbaciones aquí y allá. Los técnicos revisaron cada centímetro en busca de algún olvido del culpable, quizá un cuchillo tirado, ropas ensangrentadas, huellas dactilares en la bolsa de plástico. Tocaron las puertas de las casas cercanas, entrevistaron de nuevo a vecinos que pudieran aportar información. Inspeccionaron incluso vehículos estacionados sospechosamente cerca. La comunidad cooperó ampliamente. Todos querían ayudar a armar el rompecabezas del horror. Unos mostraron a los policías exactamente dónde vivía Yaciel con su mamá y el padrastro. Otros entregaron grabaciones de sus cámaras de seguridad domésticas por si habían captado movimientos inusuales aquella noche. El caso avanzaba con rapidez inusitada, impulsado por la presión social y el compromiso personal de los investigadores con aquella víctima inocente. Cada nueva revelación era más dolorosa que la anterior, pero también acercaba un paso más hacia la verdad y la justicia. La figura de Abraham, escoltado por agentes al entrar a los juzgados para su imputación, se convirtió en el centro del odio público. A su llegada, algunas personas reunidas afuera le gritaron con ira contenida, increpándolo por el daño hecho. Chihuahua exigía castigo ejemplar para quien resultara culpable de arrebatar la vida de Yaciel. La tarde del 4 de julio de 2025, el cuerpo de Yaciel Giovanni fue entregado a sus familiares. Después de las diligencias forenses, lo que siguió fue el capítulo más triste de esta historia: la despedida a un niño de 8 años cuyo lugar ahora estaría en un pequeño ataúd blanco. La Capilla Jerusalén de la funeraria latinoamericana, ubicada sobre la avenida Universidad, abrió sus puertas para velar los restos de Yaciel. Acudieron decenas de personas, familiares, amigos, vecinos e incluso desconocidos conmovidos por el caso. Chihuahua, con el corazón en la mano, quería arropar a ese angelito y a su madre en este último adiós. La atmósfera en la capilla era de devastación absoluta. Un pequeño féretro blanco rodeado de arreglos florales ocupaba el centro de la sala, y sobre la pared colgaba una fotografía de Yaciel sonriendo, como aquellos días en que corría y jugaba sin preocupaciones. Guadalupe Loya se encontraba junto al ataúd, sostenida a ambos lados por 2 familiares para no desfallecer. «Quiero volver a abrazar a mi niño», repetía una y otra vez entre sollozos desgarradores.
Tenía la mirada perdida, fija en el cuerpecito inmóvil de su hijo, como esperando que en cualquier momento Yaciel abriera los ojos y todo resultara ser una mala pesadilla. ¿Por qué? Él estaba muy pequeño, estaba en el parque, estaba jugando. No sé en qué momento pasó todo esto. Hijo, quiero volver a abrazarte, clamaba Guadalupe con la voz rota. Sus palabras, nacidas del más profundo dolor, arrancaban lágrimas incluso a los agentes policíacos que acudieron a presentar sus respetos. En medio de las coronas de flores y las veladoras titilantes, también se encontraba la abuela de Yaciel inconsolable. Solo queremos que esto termine. La verdad no tengo palabras, ni cabeza en este momento para decir algo. Me siento muy triste, alcanzó a decir la anciana antes de romper a llorar de nuevo. 3 generaciones de una familia estaban siendo heridas de muerte esa noche. El niño que se fue, la madre que se queda sin su único hijo y la abuela que jamás pensó ver partir a su nieto de esa manera. A un lado, un grupo de niños y niñas del vecindario, amiguitos de juegos de Yaciel, se abrazaban entre sí o se refugiaban en el regazo de sus padres, sin comprender del todo por qué su compañero de aventuras ya no estaría con ellos. Algunos colocaron dibujos junto al féretro, garabatos de Sonic corriendo bajo el sol, el nombre Yaciel adornado con crayolas de colores y la frase «Te extrañaremos». Era su manera de decir adiós. Los sollozos quedaron en los pequeños y el desconsuelo se impregnó en el ambiente. También estaba presente el padre biológico de Yaciel, quien comparte nombre con su hijo. Con el rostro desencajado por la tristeza y la ira contenida, miraba fijamente la fotografía de su niño. Ya había derramado todas las lágrimas posibles y ahora solo mantenía un silencio tenso. En su mente resonaba la última vez que abrazó a Yaciel en una visita, sin imaginar nunca que esa sería la última vez. Cuando se acercó al ataúd para verlo, le susurró con voz temblorosa: «Mi niño, te me fuiste, pero te prometo que habrá justicia». Luego, al apartarse, la rabia lo golpeó de nuevo y tuvo que salir unos minutos a tomar aire. Afuera de la capilla, entre sollozos, exclamó mirando al cielo: «Le arrancaron de la vida, cabrón. Le tronaron la oportunidad de crecer, de aprender, de ser alguien». Palabras duras que reflejaban la impotencia y furia por lo que le hicieron a su pequeño. Quienes estaban cerca asintieron. Todos compartían ese sentimiento de rabia ante la maldad incomprensible. Durante el velorio se escucharon murmullos de incredulidad y dolor. ¿Cómo es posible que le hayan hecho esto con tanta maldad? «No lo puedo creer», decía aturdida una vecina de la colonia en la sala de espera. Muchos de los presentes se habían involucrado en la búsqueda contrarreloj apenas 2 noches atrás, con la esperanza de un desenlace distinto. Ahora se preguntaban si alguna vez podrían borrar de sus mentes esta tragedia. Afuera, en la entrada del fraccionamiento, aún estaba pegada la pesquisa de Yaciel, la hoja de búsqueda con su foto y descripción, como un recordatorio cruel de que hace poco se le buscaba vivo. Al pie del cartel, alguien había dejado veladoras encendidas y un osito de peluche. La comunidad entera estaba de luto. La consternación en el fraccionamiento Jardines de San Agustín era palpable. Los vecinos del sector, que solían ver a Yaciel jugar alegre en el parque o ir a la tiendita de la esquina por un dulce, ahora expresaban tristeza y desconcierto. Aquí lo veíamos que jugaba con otros niños en el parque. A veces venía a la tienda,
era un niño muy agradable. Recordó con voz débil una persona del vecindario. Todos tenían alguna pequeña anécdota de Yaciel. El niño sonriente que montaba su bici en la calle, el que ayudaba a su mamá a cargar las bolsas del mandado, el que se reía a carcajadas con las caricaturas. Pensar que ya no estaría más llenaba de congoja cada rincón del barrio. La noche del viernes 4 de julio, mientras el cuerpo de Yaciel era velado, muchas casas de Chihuahua encendieron una vela en sus ventanas en honor al pequeño. En redes sociales locales circularon mensajes de indignación y dolor colectivo. Uno de los más compartidos decía: tenía apenas 8 años, era un morrito que nomás quería jugar, reír, abrazar a su mamá. Un inocente que soñaba con correr como Sonic y que veía el mundo con ojitos limpios, sin saber la maldad que hay allá afuera. Le arrancaron de la vida, cabrón. Le tronaron la oportunidad de crecer, de aprender, de ser alguien. Ese texto plagado de tristeza y rabia resumía el sentimiento general, una mezcla de homenaje a la inocencia de Yaciel y condena encendida al acto monstruoso que acabó con su vida. Al día siguiente, sábado 5 de julio, bajo un cielo aún encapotado, se llevó a cabo el sepelio. El pequeño ataúd blanco fue sepultado entre flores y globos blancos que se elevaron al aire, mientras la gente aplaudía con respeto y las lágrimas corrían por las mejillas. «Vuela alto, Yaciel», susurraban algunos. Guadalupe tuvo que ser sostenida. Parecía querer lanzarse tras el féretro, incapaz de dejar ir a su hijo. mi niño», repetía deshecha. En ese momento el viento sopló con fuerza inesperada, como un suspiro de la tierra misma lamentando lo ocurrido. Chihuahua despidió a Yaciel Giovanni con el corazón destrozado. Cada persona presente, ya fuera cercana o desconocida, sintió como propia la pérdida, y mientras la familia cubría de tierra la tumba de ese niño al que le arrebataron el futuro, en la ciudad entera terminaba una exigencia unánime: justicia para Yaciel. Antes de irme quisiera extender unos comentarios a modo de reflexión que me parece importantísimo hacer sobre este caso puntual. El caso de Yaciel Giovanni deja sin duda alguna una cicatriz profunda en la memoria colectiva de todas las personas que llegan a esta historia, o también las personas directamente que son de Chihuahua. A través de esta tragedia se revelaron las múltiples facetas del dolor humano y que me parece importante que las distingamos. La inocencia, por un lado, de un niño, el amor destrozado de una madre y la traición imperdonable de quien debía proteger, y la solidaridad desde luego de toda una comunidad unida por dos palabras que me parecen claves en esta historia: empatía e indignación. Historias como la de Yaciel nos obligan, así no queramos o así muchas veces pretendamos ignorar sobre esto, pero nos obliga a mirar de frente la oscuridad que a veces puede anidar en el seno de nuestras propias familias y vecindarios. Es un recordatorio desgarrador que el mal existe, que puede llevar máscara de cotidianidad. El mal puede estar en esa persona que saludas todos los días y que sientes una conexión, y que la confianza puede ser rota o puede estar brutalmente descuidada de una forma tan cruel. Se ha intentado en esta investigación, en este caso, honrar la memoria de Yaciel, describiendo con respeto todo lo que es su vida.
No se trata únicamente de narrar un crimen por narrar un crimen, sino justamente de entender, de transmitir, de captar el eco de un grito de justicia que resuena no solamente en los familiares de la víctima, sino en todas las personas de cada rincón de Chihuahua. Desde aquella fatídica noche no vamos a olvidar la historia de Yaciel Giovanni Castellano, porque cuando se olvidan las historias es de alguna manera prolongar esa sensación amarga de injusticia. No vamos a permitir que se olvide la memoria de Yaciel Giovanni Castellano. No puede cambiarse, tampoco puede olvidarse, pero su nombre se ha convertido sin duda alguna, y esto tiene que quedar claro, en un símbolo de la fragilidad de la niñez ante la violencia, y al mismo tiempo un símbolo de una comunidad que se rehúsa a permanecer indiferente ante este tipo de historias. Cada capítulo que tuvo este caso nos enfrentaba con las preguntas incómodas sobre nuestra sociedad y nuestra condición humana. Preguntas como: ¿cómo prevenir que algo así vuelva a ocurrir? ¿Cómo detectar a tiempo el peligro que acecha puertas adentro? No hay respuestas fáciles. Sin embargo, algo es seguro: la justicia deberá seguir su curso implacable para que el responsable pague por sus actos y para que los padres y madres puedan, aunque sea un poco, recuperar la confianza en que sus hijos estarán seguros. Al cerrar esta historia, nos va a quedar una imagen indeleble de Yaciel, un niño sonriente con su playera de Sonic, jugando bajo la lluvia sin saber del mal que se cernía sobre él. Queda el abrazo vacío de una madre que lo dio todo por hallarlo con vida. Queda la rabia justa de un padre clamando porque la muerte de su hijo no quede impune. Y queda también la esperanza de que en memoria de Yaciel se refuercen los lazos comunitarios y las alertas tempranas para proteger a nuestros niños, tesoros frágiles en un mundo a veces violento. Que la breve vida de Yaciel Giovanni no sea recordada solo por la forma en que ésta terminó, sino por el amor que inspiró en tantos y la unidad que generó en su comunidad. En esa memoria colectiva, Yaciel seguirá corriendo libre por ese parque bajo el sol, eternamente niño, eternamente luminoso, mientras Chihuahua lo lleva en el alma y clama al unísono: justicia para Yaciel. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Muchísimas gracias por apoyarme. Si crees que es de interés compartir este caso con personas que te rodean, por favor no dudes en hacerlo, que de alguna forma también me ayudarías bastante en extender el mensaje. Entonces muchísimas gracias, mi leyenda. Sabes que si quieres seguirme en mis redes sociales lo puedes hacer en Test Misterios. Estoy en TikTok, Instagram, Facebook, Threads, en todas las redes sociales que existan, excepción de Spotify o algo así, pero me pueden seguir como Test Misterios. Así que muchísimas gracias por todo. Recuerda que nos vemos en el próximo capítulo, mi leyenda. Que las dudas te acompañen, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.